Seguimos disfrutando de las vistas bellísimas que tiene el Club de Golf Paligüe y vamos a hablar ahora de trabajo, porque ya hablamos de especies vegetales, ya hablamos de diseño, entonces es momento de trabajar en el jardín. Y para todo ello vamos a convocar a la ingeniera agrónoma Liliana Gutiérrez. Con ella vamos a hablar de todo lo que refiere a las tareas en general de fin de verano, principio de otoño, es decir, el momento en el cual nos encontramos ahora con nuestro jardín. Bueno, ahora que llega el otoño, que en realidad tenemos días muy lindos, con no tanta temperatura, les voy a comentar todas las tareas que podemos realizar en esta época del año. Bueno, como norma número 1, estaría importante comenzar a aplicarle compost en la base de las plantas, dejar ese compost, llámese estiércol seco, lombricompuesto, compost en sí, sobre la base de las ollas, a los efectos de que esto va a mejorar la retención de humedad y a su vez también después nos va a proteger a las raíces de las heladas. Junto con este compost podemos agregar fertilizantes químicos en aquellas plantas que vemos que no se han desarrollado, porque en realidad en esta época también las plantas, muchas de ellas pegan, digamos, desarrollan su última etapa de crecimiento. Respecto a los tratamientos terapéuticos, bueno, es importante pasarle fungicida, sobre todo a aquellas plantas como las rosas, que tienen generalmente a esta altura del ciclo manchas negras. Entonces, en este caso es importante que cuando las hojas se caigan, no dejarlas que desarrollen en la tierra, sino juntarlas, porque si no, eso es un inóculo que queda del hongo que se va a desarrollar posteriormente para el año siguiente. El fungicida, o sea, también se puede pasar como un preventivo al ver cualquier tipo de manchas que encontramos en las plantas, en los arbustos, en los árboles. Revisar las plantas es importante porque, por ejemplo, podemos encontrar pulgones en la base de los agapanthus, a veces hay que abrir, que aparecen todo como una lanosidad blanca. También ahora se ve, por ejemplo, pulgones en los laureles de jardín, en los hemerocalis. Bueno, todo eso es importante que nosotros pasemos una cipermetrina y que, digamos, eso no siga prosperando, no siga avanzando. Bueno, otra tarea que podemos realizar es la multiplicación de plantas, por ejemplo, por división de mata. Bueno, no justamente ahora, sino un poquito más avanzado, pero por ejemplo, podemos dividir, una vez que termine el periodo de floración, las tulbalgias, los agapanthus, los hemerocalis. Es decir, en este caso tenemos que tener la precaución de mojar, por ejemplo, bien la tierra sin llegar a encharcar la noche anterior, como para después, cuando nosotros extraemos la mata, digamos, podamos separar fácilmente las plantas sin dañar o dañando lo menos posible las raíces. También podemos hacer multiplicación de plantas a partir de gajos o esquejes de madera blanda, es decir, ahí podemos hacer esquejes de abelias, de laurentinos, de arbustos, de herbáceas. Esta, digamos, sería la época ideal. Me había olvidado que en el caso de hacer división de mata también es bueno aplicarle un enraizante a los efectos de que la raíz en la plantita obtenida se desarrolle mucho más rápidamente. También podemos empezar a preparar el suelo para la plantación de los bulbos que van a florecer en la primavera. Es decir, podemos plantar tulipanes, anémonas, marimonias, crocus, azucenas, fresias. Bueno, como todos sabemos, cuando tenemos que preparar el suelo para este tipo de bulbos, justamente tiene que ser un suelo suelto, bien drenado. Si es un suelo sumamente compacto, es conveniente agregarle a la mezcla de suelo perlita o arena, es decir, la idea es que el agua en este tipo de bulbos se infiltre y fluya sin llegar a encharcarse. Cuando hablamos de fertilización, le podemos dar una fertilización, la última, digamos, del periodo al césped. La fertilización se podría hacer con nitrofosca o triple 15 o sulfatos, en fin, cualquier tipo de fertilizante granulado que tengamos en ese tipo. Después también es una época importante como para hacer poda
digamos, no digamos una poda drástica, porque nosotros tenemos inviernos sumamente fríos, entonces, pero sí podemos hacer una poda, digamos, de acomodamiento de las especies, de las abellas a lo mejor se han ido muy grandes, los jazmines del cielo que invaden y crecen y de pronto compiten o le dan sombra o invaden otras especies que se encuentran aledañas. Bueno, ese tipo de podas, pinzamientos y demás es una buena época como para poder realizarlas. Y bueno, y creo que ya con toda esta cantidad de actividades tenemos como para divertirnos un rato en el jardín. Ya que tenemos la presencia de la ingeniera agrónoma Liliana Gutiérrez, vamos a aprovechar con ella a hablar de cómo hacer cuando queremos tener ese prado de florales, ese cantero que sea a semilla, sembrado y que tenga toda esa magnificencia del estallido de floración de una misma especie. Así que vamos a compartir con ella plantación de semillas florales. Bueno, como les venía diciendo, el tema del terreno tiene que estar bien punteado, bien preparado, la tierra debe estar pulverizada porque las semillas son sumamente chicas. Es decir, acá podemos agregar o estiércoles que estén bien fermentados, que estén secos. Lo ideal sería agregarlos aproximadamente un mes antes de que nosotros vayamos a sembrar, porque así de esa manera el estiércol que esté fermentado y seco se va como mezclando junto con la tierra. La otra alternativa es ponerle algún compost, algún abono orgánico como esto. Esto lo mezclamos en la parte más superficial del cantero, y también lo que podemos agregar es algún abono químico, como puede ser un nitrofosca o un triple 15, a los efectos de que contemos con una buena fertilidad cuando la semilla comience a germinar. Posteriormente a esto que nosotros preparamos, también otra cosa que me había olvidado decirles, que está bueno de pronto los canteros a veces prepararlos con anticipación, si es que se puede, regarlos y dejar que germine todas las semillitas de maleza que pueden existir. En este tipo de canteros que no tenemos gramilla, ya solamente con ese tratamiento, haciéndolo un mes antes o dos, regando y sacando los yuyos, de alguna manera ya cuando sembramos las semillas ya no hay tanta competencia. Si fuera algún cantero que tuviera gramilla, por ejemplo, bueno, en ese caso no, deberíamos aplicar Roundup y bueno, hacer todos los pasos que se hace cuando se aplica ese tipo de herbicidas hasta que se combata la gramilla. Es decir, estas semillas de flores no van a competir con la gramilla, habría que eliminarlas en su totalidad. Bueno, posteriormente a esto, acá como las semillas son muy chiquititas, las mezclamos con un poco de arena. Esto se distribuye así al voleo, es decir, sin ningún lugar establecido, que sea así como al barrer, que se cayó la semilla como en la naturaleza, y después posteriormente se puede pasar así muy suavecito como para ir tapando algo, y después con el compost o tierra preparada con un poco de estiércol se tapa. Es importante que la semilla quede tapada. Las semillas, al ser muy chiquititas, deben ser tapadas solamente con una capita, es decir, siempre la profundidad de siembra es de 1 a 2 veces el diámetro de la semilla. O sea que acá tenemos que tapar con unos milímetros. Después podemos apisonar un poco y obviamente después tenemos que regar con una lluvia que sea fina para no correr la semilla de un lugar a otro. Es decir, obviamente como los cuidados que debe tener una semilla en sus primeros periodos de germinación es que siempre la primer capita debe estar húmeda. Es decir, la semilla para germinar debe necesitar humedad, temperatura y no debe estar muy profunda porque si no la energía de la semilla no le alcanza para poder emitir las 2 primeras hojitas. Lo que yo no les dije antes eran las fechas de siembra, que es importante. Con respecto a la amapola de California, la podemos sembrar ahora, en el otoño. Es decir, como es una especie que es resistente a las heladas,
la amapola de California va a desarrollar todo su periodo vegetativo y va a empezar a florecer en la primavera temprana. En su defecto también se puede sembrar en la primavera, pero bueno, ya va a florecer en el verano. Así ya nos adelantamos una estación con flor. En el caso del delfinum, la escabiosa y, ¿qué me faltó decirles? Los cosmos se deben de sembrar en la primavera, porque son especies que no resisten tanto las heladas. Las escabiosas tardan en germinar, es decir, hay que esperarlas. La experiencia es que nosotros las sembramos en un almácigo, en un invernáculo, y tardó más o menos entre 20 y 30 días en germinar. O sea, espérenla porque germina, son viables, son muy viables. Bueno, con esto ya tienen 4 especies como para hacer siembra directa, lograr prados con flores durante buena época del año.